Buenos días, buenos días. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. Espérenme un segundito. Ya, buenos días. Sí, harán el favor pues, de conectarse, ¿no? Prenderán por favor la cámara. Entonces sí les han de haber indicado que se toma la asistencia cuando están prendidos con la cámara. Entonces vamos a ver en este módulo lo referente a la matemática financiera. ¿Sí? La matemática financiera es una rama de la matemática aplicada en la cual se establece fundamentalmente el manejo de ciertas áreas comprendidas sobre todo con el crédito.
que otorgan las entidades bancarias y ciertas entidades comerciales, ¿sí? En la cual intervienen tres partes esenciales, como es un capital, es decir, la inversión, como es una tasa de interés que se paga y también el tiempo. En las diferentes tipos de operaciones que se realizan. ¿Sí? Si estamos relacionados, por ejemplo, decimos nosotros, ventas a crédito. ¿Sí? Hay un sinnúmero de establecimientos comerciales que venden a crédito. Entonces, por esa venta a crédito que realizan, cobran una tasa de interés que se llama. Cobran un interés. Entonces, nosotros vamos a aprender a calcular esos intereses, a calcular el tiempo y a calcular ese capital o esa inversión que se realiza. Igualmente, los bancos. Los bancos cuando otorgan préstamos, ¿sí? El capital viene a ser el préstamo que otorgan estas entidades bancarias. Pero a cambio ellos cobran un interés. Un interés. Y también ese préstamo tiene un tiempo de duración para que sea cancelado. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros establecemos o vamos a ver en este módulo. Entonces, aquí tenemos un pequeño, si le ven, si le están viendo el archivo o no. Si ven el Sí, archivo. sí se ve. Sí se ve. Ya. Lo que les decía, ¿no es cierto? Esta es la matemática final, es matemáticas, pero es una parte de la matemática aplicada. No es nada complicado. Claro que hay en otro tipo de operaciones, sobre todo de comercio internacional, que es otra forma de calcular esos intereses de cada uno de ellos. Ya. Entonces, fundamentalmente está enfocado aquí, al interés. ¿Sí? Un interés simple, un interés compuesto. Entonces, son unas modalidades que se establecen para poder calcular estos valores. Entonces, nosotros oímos siempre esto, frecuentemente. Entonces, ¿qué es la matemática financiera? Tienen como objetivo el estudio y análisis de todas aquellas operaciones y planteamientos en las cuales intervienen lo que yo les decía, las magnitudes del capital, interés, tiempo y tasa. Esta tasa, que decimos así, ¿sí? Que es una tasa de interés, que se realiza por estas operaciones, ¿sí? Siempre viene dado en porcentaje. Son porcentajes y ustedes tranquilamente ahora, ¿no? El sacar el 20%, el sacar el 10%, el 15%. Tenemos la herramienta con la cual calculan. Bueno, aquí le pone el signo en pesos, pero nosotros en nuestro caso es el signo en términos de dólar, la matemática financiera. Estas variables fundamentales de las matemáticas financieras. El capital, tiempo, la tasa de interés, el interés, la cuota y el monto. Esto es lo que vamos a ver nosotros fundamentalmente en este módulo. Cómo calcular un capital, cómo calcular un tiempo, cómo calcular una tasa de interés, cómo calcular un interés, cómo calcular un monto, ¿sí? La cuota que se debe pagar o la cuota que se debe recibir, porque no solo está relacionado con la otorgación de crédito de préstamos, sino que también cuando se realiza alguna inversión, sobre todo en el sector bancario.
Entonces, las personas individualmente o las empresas tienen excedente de dinero. Para generar más dinero del que tienen, acuden a una de estas entidades bancarias o financieras y dejan ese dinero a plazo fijo, a un determinado tiempo. Eso quiere decir plazo fijo. Y a cambio de ellos reciben un interés. Este interés que recibe. Entonces, para entrar nosotros un poquito en materia. La matemática, este también, si le ven este archivo. Sí, sí se ve. La matemática financiera estudia un conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas, numéricas, cuantitativas, útiles para la evaluación y comparación económica de las diferentes alternativas de una inversión o de un inversionista o una organización que puede llevar a cabo y que está relacionado con proyectos de inversión en sistemas de productos, servicios, recursos, etcétera. Entonces, la inversión es inversión que se toma relacionado con el sector financiero del país, de los sectores financieros. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? Como les decía, las empresas comerciales. Muchas empresas comerciales que ustedes conocen y que estas empresas comerciales ¿de quién será? Buenos días, profes. Les comento, si algún estudiante tiene problemas con la plataforma, informarles que tienen que directamente comunicarse con el departamento financiero porque puede ser que tengan algún pago pendiente. Por favor, cada docente, de acuerdo a su materia, informar a cada estudiante. Muchas gracias. Un lindo día y una linda semana. Marketing de segundo. ¿Tienen ustedes algún compañero que le conocen de marketing de segundo? No. No. A ver, entonces espérenme un segundito para mandarles a los compañeros. Marketing dice de segundo.
Ya. Ya, a ver. Entonces, ustedes, como les decía, conocen muchísimas empresas comerciales. Si han tenido ustedes acceso a esas empresas comerciales. Entonces, estas empresas comerciales venden productos y venden artículos. Y venden artículos. Entonces, hay dos formas de vender, que son para las empresas, y dos formas de comprar, que son para las empresas que compran y también nosotros como consumidores. Las dos formas de ventas, ¿cuáles son? Estas formas de ventas. Ventas en efectivo y ventas a crédito. ¿Sí? Si venden estas empresas en efectivo, no hay ningún problema porque ya cuentan con este recurso inmediatamente. Entonces, en el caso que se produce y que se aplica la matemática financiera, es en las ventas a crédito, que ustedes encuentran en muchísimos establecimientos comerciales. Entonces, esas empresas tienen esta modalidad de vender. Siempre va a existir el crédito. No puede dejar de existir el crédito. Nos venden a crédito. Pero a cambio de ello, en otras palabras, porque fían ese producto, ese artículo que venden, entonces ellos cobran un interés. Un interés. Entonces ustedes van a una de estas empresas y, por ejemplo, compran un computador. Entonces le van a decir cuál es su forma de pago. Dicen ustedes, bueno, a crédito, voy a comprar un computador a crédito. Entonces a ustedes les dicen, cuesta tanto y le aplican una tasa de interés por el tiempo en que le conceden ese crédito. Entonces entra aquí también el tiempo o plazo, que se llama. ¿Sí? Y el valor del activo, el valor de ese bien, el valor de ese producto, de ese artículo, viene a ser el capital. Entonces usted compró, dice, cuesta la computadora $700. Ese es el capital. ¿Sí? ¿A qué tiempo? Puede decir usted, a 12 meses. Por lo cual este establecimiento, por este tiempo y por este capital, le cobra una tasa de interés. Están autorizados todos estos establecimientos que usted conoce del sector comercial, las empresas comerciales, a beneficiarse de este interés por el tiempo que conceden en cuanto al crédito a sus clientes. Entonces nace esta parte de lo que es la aplicación. Va a ser basado en un sinnúmero de formas. ¿Sí? Y este interés viene acompañado, este interés, calculado a través de una tasa, que se llama, y se llama tasa de interés. El 12%, 15%, dependiendo, que está expresado en porcentaje. Los bancos igualmente, en cambio, los bancos prestan dinero. Ese es el crédito, dan crédito a los bancos. Prestan dinero.
¿cierto? Los préstamos. Entonces, igualmente por los préstamos del préstamo, la cantidad de dinero que otorga una de estas instituciones, ¿sí? Igualmente por esa cantidad de dinero que viene a ser como capital, entonces ellos cobran interés. Cobran una tasa de interés. Lo cobran. ¿Sí? Igualmente, si es que, como les decía, la empresa tiene excedente de dinero o cualquiera de nosotros, que tenemos un excedente de dinero y para poder ganar más dinero, recurrimos a una de estas instituciones para no hacer otro tipo de inversión que tenga mayor riesgo. ¿Sí? Entonces recurrimos a una de estas instituciones financieras bancarias y dejamos ese dinero que tenemos a plazo fijo. Entonces estamos haciendo una inversión que se llama una inversión de tipo bancaria, de tipo financiero en el banco. Entonces esa inversión viene a ser el capital. ¿Sí? Mediante la cual la institución bancaria y financiera también nos paga intereses por el plazo que dejamos ese dinero en esa entidad bancaria, en esa institución. Entonces, como decía, estas tres magnitudes que nosotros vemos y que es el manejo fundamental de la matemática financiera, que es el capital, ¿sí? El interés y el tiempo, relacionado con esta tasa, que son los elementos, con esta tasa de interés. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Para comentarles, si hay algún estudiante que esté Inge, no sé en qué se diferencia el interés con la tasa de interés. Perdón. Espérenme un segundito. A ver, dígame nomás. A ver, Carlos. No sé, o sea, la diferencia entre interés y tasa de interés o es lo mismo, no sé. No, no. La tasa de interés es un porcentaje. Por eso le estoy explicando. Es un porcentaje. ¿Sí? Es un porcentaje, como ustedes le digo, 15%. Esa es una tasa. Como está relacionado con lo que va usted a pagar por un préstamo que haya hecho por una compra a crédito, es una tasa de interés que viene en porcentaje. El interés es un valor absoluto. Sería el valor extra aparte del capital que se paga, ¿no es cierto? El interés. Claro, esa parte del capital que se paga. Listo, Esa entonces parte ya queda entendido. Gracias. es un valor monetario. Aquí viene la tasa de interés, un 15%. En cambio, el interés es un valor monetario. ¿Sí? Adicional, desde luego que sí, a este capital. Entonces, usted pidió, por ejemplo, prestado unos $2,000 y ha pagado de intereses, supongamos, $800 más. Una vez finalizado el tiempo de dicho préstamo, ¿sí? Es adicional. Entonces, estas magnitudes que vemos aquí nosotros, estos fundamentos es de la matemática financiera. Esto se da en todas partes, ¿sí? Relacionado, como le digo, con esta actividad, con las actividades comerciales y con las actividades de crédito. El crédito es necesario. ¿Quiénes otorgan el crédito? Por lo general, ¿sí? Otorgan las empresas
En este caso, este tipo de empresas comerciales que para se convierten, también pueden convertirse en proveedores. Y también las entidades bancarias y financieras, tanto nacionales como internacionales. Entonces, cuando nosotros hemos oído en las noticias, dice el país, el Ecuador ha obtenido un crédito, ¿sí?, por el cual va a pagar una tasa de interés durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, ha obtenido un préstamo del exterior, entonces tiene que pagar intereses sobre esa deuda en el tiempo que corresponda a las mismas. Ya. Entonces, en esto es lo que nosotros, o se fundamenta la parte esencial de la matemática financiera. Entonces, para lo cual, aquí está el porcentaje. ¿Por qué motivo? Porque la tasa de interés para nosotros calcular viene dado en porcentaje. Entonces, la tasa, un porcentaje, ¿qué es? Una parte de una unidad. La proporcionalidad que se establece en relación a cada 100 unidades. Entonces, una unidad se divide en 100 partes, una unidad. Y de esas cogemos las unidades que nosotros querramos. Si cogemos 20, como estamos comparando, es un tanto por ciento. Porcentaje, tiene relación con el 100%. Si cogemos 20 de esa unidad que hemos dividido en 100, cogemos 20, eso representa el 20%. Si cogemos la mitad, 50, eso representará el 50%. Si cogemos 5, representará el 5%. Va a depender del tipo de negociación en las cuales las entidades cobran o pagan este tipo de interés a través de estas tasas referenciales que ellos tienen. ¿Ya? Entonces, simplemente el porcentaje es una parte de 100. Es una parte de 100 que lo expresamos nosotros en porcentaje con esta simbología, que eso viene a ser la tasa de interés. Y que nosotros calculamos, porcentajes calculamos. ¿Cierto? Nosotros calculamos. ¿Cuánto es el, por ejemplo, hablamos de impuestos, que también se aplica la matemática financiera, porque los impuestos para ser pagados viene representado en una tasa. Claro que no se llama tasa de interés, ¿no? Sino tasa de impuesto. ¿Cierto? Las tasas de impuesto, que también se estudia, es de parte de la matemática financiera. Ya. Entonces nosotros tenemos muchos impuestos, ¿no es cierto? Uno de ellos, ¿cuál es la tasa de impuesto del IVA? ¿Cuál es? ¿Cuánto pagamos por el IVA? 12%. 12%, bien, expresado en porcentaje. Es tasa de impuesto. Sí, y igualmente nosotros pagamos eso. En las operaciones matemáticas, en las operaciones de compra, de venta que nosotros hacemos, que las empresas hacen, está incluido este impuesto. El IVA, 12%. Entonces calculamos un porcentaje. ¿Sí? Y así tenemos nosotros algunos. Por ejemplo, el impuesto a las utilidades de las empresas. El impuesto a las utilidades, ¿cuánto cobra el Estado, el gobierno, a las empresas por las utilidades que generó la empresa? 25%. Esto es el porcentaje. Entonces nosotros de un valor que tenemos de esas utilidades calculamos el 25%. O en el caso del IVA, si nosotros compramos, por ejemplo, compramos ropa por $200,
Ya, de esos $200 hay que calcular este impuesto que es obligatorio y que nosotros pagamos. $200, el 12%. 24. Y adicional sumamos. Y así viene, en muchos tipos de operaciones viene, esos rubros viene en porcentaje. El impuesto predial es otro. Está dado en porcentaje. Esto está en relación al valor comercial que tiene el inmueble. ¿Sí? En los impuestos existe y está representado esos impuestos que se paga en porcentaje. Y acá estamos relacionando nosotros también en las operaciones de compra y venta, en las operaciones en la cual se concede crédito y en las operaciones que realizan las entidades bancarias en la cual proporcionan crédito. Están autorizados a cobrar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las empresas de seguros, lo que llaman ellos la prima, ¿sí? Que es un valor que se paga por un seguro que hemos adquirido. Entonces adquirimos nosotros un seguro para el vehículo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al valor que tenga el vehículo, nosotros contratamos un seguro y vamos a pagar cuotas mensuales, como hemos negociado, de ese seguro que se llama prima. Y esa prima es un valor que está dado en porcentaje, que también podemos nosotros tranquilamente calcular eso. Y así sucesivamente. ¿Dónde más entran los porcentajes? Sí, los porcentajes también entran en los descuentos. En los descuentos en compras, en los descuentos en ventas. Entonces las empresas aplican descuentos. Ustedes van y encuentran en determinados establecimientos descuentos, ¿sí? Que le dicen el 5%, el 8%, porcentaje, el 10%, el 15%, en porcentajes. Entonces las empresas también aplican, es parte de las mismas, de su actividad, el aplicar estos porcentajes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ¿qué es un porcentaje? ¿Cómo se calcula un porcentaje? ¿Sí? Porque nosotros cogemos directamente la calculadora, ponemos el valor y calculamos. ¿Sí? Pero matemáticamente, ¿cómo calculamos? Entonces, por ejemplo, aquí dice 5%, 5 unidades de cada 100. Entonces, a nosotros nos dicen, de 100, ¿cuánto es el 5%? Cogemos en la calculadora y nos sale 5. O de ese 100, cogemos y decimos del 50%. O de cualquier valor, ¿no? Si decimos de 200, cogemos la calculadora, ponemos del 50%. ¿Cuánto es 100? La mitad. ¿Sí? Pero matemáticamente, ¿cómo calculamos? A ver, ¿quién sabe? ¿Mediante digamos, qué aplicación matemática calculamos eso? Se puede calcular por una regla de 3. Una simple regla de 3. Una simple regla de 3. Y es una simple regla de 3 directa. Simplemente estamos revisando para ver de dónde proceden este porcentaje. Entonces, matemáticamente, con los que nos enseñaban en la escuela, es el cálculo de una simple regla de 3 directa. Entonces decimos nosotros, nos dicen, supongamos, el 20% de 500. Entonces, 500, ¿qué representa? El 100%.
Como nos preguntan 20%, ¿cuánto será? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, este valor de aquí es el que queremos calcular. Que ya vamos a ver más luego, solo para una pequeña explicación. Es una simple regla de 3. Todos los porcentajes se establecen en función a una regla de 3. Directa. Entonces, X vamos a tener igual, que va a ser igual. 20% por 500 y dividido para 100. ¿Ya? Por eso dice una parte de 100. Entonces, si realizamos esa operación, 20 por 500, si dividimos para 100, nos va a dar igual este valor a 100. Eso es lo que hacemos nosotros directamente en la calculadora. Es lo que tomamos, directamente. ¿Sí? Para eso es que nos sirven estas herramientas, porque no vamos a estar calculando de acuerdo en valores altos, haciendo nosotros, calculando, poniendo esto del 100%, sino que directamente. Lo importante es que igualmente, lo interesante es que conozcamos de dónde proceden estos porcentajes y cómo se determinan. Entonces, ¿cómo le hacemos un porcentaje? Lo tenemos que hacer un número decimal. ¿Y cómo un número decimal lo hacemos porcentaje? Que eso solo estamos recordando lo que ustedes estudiaron en la matemática más elemental, más básica, ¿no? En la escuela, en el colegio. Porque nosotros vamos a necesitar estos porcentajes. La estadística también está llena de porcentajes. ¿Sí? No sé si ustedes ya recibieron estadística y muchas de las operaciones en estadísticas se lo establece a través de porcentajes. Para calcular muestras referidas, para hacer tabulaciones también porcentaje. ¿Sí? Entonces aquí decimos nosotros este manejo de este porcentaje. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el porcentaje? Lo que estábamos viendo. Solo es una parte que simplemente se está recordando. ¿Sí? De esta regla de 3. Entonces, dado un porcentaje respecto de una cantidad, se trata de encontrar el valor resultante. ¿Sí? Dice el 10% de 900.